SER Podcast. Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no. A veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. Ayer lo dijiste tú, Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ayer Carlos. lo anunciaste. Hoy vamos a cerrar una entrega por fascículos que arrancó hace ya algunas semanas para intentar entender, que no es fácil, bueno, sí, no es tan complicado, para intentar entender por qué el llamado conflicto palestino, o palestino-árabe-israelí, sigue abierto después de tantos años. El punto de partida para el capítulo de hoy nos lleva a 1947, 29 de noviembre de 1947, cuando Naciones Unidas dio el paso definitivo. Ahí fue, bueno, se le puede llamar así o de otra manera. Sí, el expolio, lo llamo yo, cuando se oficializó el expolio. 75 años ya desde que la ONU terminó de liarla muy parda en Oriente Próximo, ¿no? El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de Naciones Unidas oficializó esto que digo, el expolio, ¿no? Votó la partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. 33 países dijeron que sí al reparto, 13 votaron en contra, 10 miraron para otro lado y uno se ausentó para no votar ni sí ni no ni todo lo contrario. Y todos los que votaron a favor y se abstuvieron son los directos responsables de la guerra que hay liada en Oriente Próximo. No hay que buscar a otros, son ellos. Hemos hecho 3 entregas anteriores de cómo empezaron los judíos a ocupar en el siglo XIX una tierra que no era suya, sin preguntar si se podía pasar, de cómo los británicos regalaron lo que no era suyo y saltándose los acuerdos con los árabes, y de cómo todo está basado en el mito fundacional de Israel. Es decir, en unos textos inventados, recogidos en una novela sin bibliografía, que salieron de la boca de un supuesto dios cuya existencia es tan dudosa como la de Bob Esponja. Si pones en fila todos los argumentos que tienen los judíos para decir que esa tierra es suya, pues de verdad que la razón no entiende cómo hemos llegado hasta aquí. La sintonía de Bob Esponja. A guitarra. Soy un cucharón. Dios mío. Oye, lo que terminó de agravar el tremendo conflicto que ya había organizado en Oriente Próximo fue la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso hay que poner el contexto. Sí, claro, esa es la clave. El genocidio de los nazis, de la ultraderecha, provocó que las decisiones internacionales que se tomaron después de la guerra fueran erróneas, fueran precipitadas y estuvieran mal calculadas por las prisas, ¿no? Porque lo único que consiguieron fue trasladar la guerra de Europa a Oriente Próximo. Lo que vino a ser quitarse el problema de encima, el muerto de encima, pasándoselo a otros, ¿no? A eso vamos hoy para rematar esta tetralogía judía, ¿no? Para quien quiera seguir el orden de todo lo que hemos ido contando de este tema tan enrevesado, ¿no? Tan complicado, tan grave. Tan grave, sí, efectivamente. Ahí están los podcasts del 2, del 15 y del 22 de noviembre, por seguir un orden si quieren. Con lo de hoy se puso la guinda al desastre. Se sirvió la guerra en bandeja. Una guerra que no va a terminar nunca, además, ¿no? Para enlazar con lo de hoy, recordar que lo último que contamos es que en 1922 la Sociedad de Naciones encargó a Gran Bretaña que preparara a los palestinos para el autogobierno y para que tragaran con un hogar nacional judío, que les iban a encajar, vamos, por el artículo 33 dentro de su territorio, ¿no? Pero a los judíos les dieron la mano y se tomaron, bueno, pues el brazo entero y el resto del cuerpo, ¿no? Empezaron a llegar en masa. Aquello era una ocupación en toda regla y por las bravas, ¿no? Esa invasión colmó la paciencia de los árabes en los años 30 y hasta los británicos tuvieron que decirles a los judíos: oye, basta ya. Hay que poner un cupo de entrada, ¿no? No se pueden venir todos los judíos del mundo a vivir al hogar que hemos previsto entre los palestinos, ¿no? Es como si todos los cristianos se quisieran empadronar en Roma. Es que unas cosas son las mandangas religiosas y otras el derecho internacional, oiga. ¿Cuántos se habían instalado en ese hogar nacional judío antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial? 600.000 judíos. O sea, ya había 600.000. Sí, es que ya estaban ya instalados en su hogar cuando la ultraderecha nazi comenzó la persecución y la invasión de Europa, ¿no? Los judíos, evidentemente, salían huyendo de los nazis y muchos países se negaron a acoger a los refugiados judíos que huían de una muerte segura, huían del exterminio, ¿no?
Primero con la excusa de que no sabían las detenciones masivas de judíos, luego con que no sabían la existencia de campos de exterminio, después que no sabían que los estaban exterminando, o sea, siempre excusas, ¿no? Pero lo cierto es que a los judíos los estaban masacrando y los países miraban para otro lado en vez de acogerlos. Perdón. Cuando Francia y Gran Bretaña se sentaron a negociar alegremente con Hitler, los nazis ya estaban persiguiendo ya llevaban judíos. Tiempo, efectivamente. Ya se habían aprobado las leyes racistas de Nuremberg, ya existía el acoso. ¿Por qué se sentaron a negociar franceses y británicos con un asesino? Porque creyeron que así les dejaría a ellos en paz, ¿no? Fueron los famosos pactos de Múnich de 1938 con los que le dieron permiso a Hitler para que tú ocupa los Sudetes, no hay problema, ¿no? Tú te vas a Checoslovaquia y te quedas con lo que quieras. Pero claro, también le dieron permiso sin contar con los checoslovacos, ¿no? Creyeron que si echaban ese hueso a Hitler se entretendría y les dejaría a ellos en paz. Pero Hitler era insaciable en su momento, como luego fueron insaciables los judíos en su otro momento. O sea, por dejarlo claro, al menos en parte, la mala conciencia del mundo por no haber evitado el Holocausto, que no lo evitaron, es lo que finalmente empujó a la ONU ese día, que estamos recordando hoy, a regalarles a los judíos un lugar donde vivir, ¿no? Sí, un país. Es que no hay otra cosa que la mala conciencia, lo que había ahí. Es que se hizo mal, se hizo tremendamente mal. Se rechazó a los judíos, a los refugiados. Caray, ¿no? Y como ya llevaban encajándose en Palestina con el permiso británico, bueno, pues les consolidaron el derecho de seguir haciéndolo. Esta vez regalándoles un país en toda regla, ¿no? Eso es lo que votó aquel 29 de noviembre de hace hoy 75 años la Asamblea General de la ONU, reunida en Lake Placid, cerca de Nueva York, ¿no? La partición de Palestina en 2 estados, en contra de lo acordado además, porque esto estaba en contra de todo lo acordado. Lo que iba a ser un estado palestino con un hogar judío, acabaron siendo 2 estados. Y todo por las simpatías que habían despertado los judíos tras el Holocausto. Y por el cargo de conciencia de los aliados, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que pudiendo haber abierto sus fronteras a los refugiados judíos, no lo hicieron. Y claro, tampoco hay que olvidar el remordimiento, que esta es otra, de los propios judíos que estaban a salvo en América y que luego se plantearon que no se habían movilizado lo suficiente ni con más ganas, poniendo más fuerza y más recursos en ayuda de sus colegas europeos, porque también estuvieron ahí nadando y guardando la ropa, ¿no? En vez de ayudar antes, lo que hicieron fue presionar después para conseguir el país que les prometió su Dios, ¿no? Pero los judíos la verdad es que lo tenían todo muy bien organizado. O sea, todo, mucha pasta, tenían instalaciones agrícolas e industriales ya montadas, tenían un ejército perfectamente armado en secreto, tenían servicios de inteligencia perfectamente organizados, tenían una formidable infraestructura institucional, tenían mucha población. O sea, ellos en realidad habían formado un Estado a la chita callando, solo faltaba el reconocimiento internacional. Aquel 29 de noviembre del 47, cuando ya era madrugada del día 30 en Jerusalén y se supo la votación de la ONU, allí no durmió ni un judío. Fuegos artificiales, bailes en las calles. Muy extraño. Los judíos ya tenían su importante. país. Sí. El mundo venía a reconocerles que lo que decía la novela era verdad. Oye, y en un primer momento la reacción árabe, ¿cuál fue? Porque la de después ya la conocemos, en fin, sería la guerra. Pero así de primeras... La primera fue una reacción de incredulidad, de decepción, de cabreo. Algunos expertos dicen incluso que los árabes estuvieron muy tibios en la ONU, que no pelearon lo que debieron pelear, ¿no? Los árabes sobre todo decían que no podía servir como argumento una leyenda y que el mundo se convertiría en un manicomio si todos los pueblos desplazados en los últimos 4.000 años tratasen de regresar a las tierras de sus antepasados con la excusa, cierta o no, de que esa tierra fue suya hace 4 milenios, 40 siglos. Hombre, si todos hacemos lo mismo, ¿esto qué es? ¿No? Y de sobra sabían en la ONU que aquello era un contradios que pondría todo patas arriba, pero necesitaban lavar su culpa por haber estado a por uvas mientras los nazis masacraron a 6 millones de judíos, ¿no? La reclamación judía para exigir que aquel territorio es suya parte de una mentira, ¿no? Para aceptarla, hombre, pues tienes que creerte al tal Yahvé, ya lo comentamos con lo del mito fundacional, te tienes que
Ya. creer a su colega Moisés con la zarza ardiendo, te tienes que creer creer el mar rojo abriéndose, todo es un paquete. Así sí, si te crees todo eso, pues claro, te crees todo lo demás. Así aceptas pulpo como animal de compañía, ¿no? Porque solo así te comes que lo que pone en el Pentateuco, entre los versículos 1 y 45 de los capítulos 13 al 21, es cierto. Que lo dude, búsquelo. Pero es ahí donde su Dios les hace una extensa descripción de los límites de la parcela. La tierra que os doy limita al sur por aquí, al este por allá. Que listo era Dios, ¿eh? Entendía hasta de puntos cardinales, ¿no? Luego tiráis para el oeste y hasta el mar. ¡Hala! Todo esto vuestro, ¿no? Al margen de que el Antiguo Testamento, la Torá para ellos, no tiene ni una base histórica ni aporta una sola prueba documental o arqueológica. En 4.000 años en el mundo ha habido guerra. Ha habido de todo. Ha habido movimientos de fronteras, ha habido idas y venidas de pueblos, ha habido invasiones, alianzas, ha habido expulsiones. O sea, la historia del mundo, ¿no? Pero si tenemos que volver a repartir ese mundo, pues vamos a tener que darle Perú a los incas y Estados Unidos a los cheroquis. Por ejemplo, yo de todo lo que has contado en estos 4 capítulos entiendo que la mala conciencia por no haber hecho suficiente por parte de los aliados para frenar el drama enorme del Holocausto tuvo que pesar mucho en esa decisión final. Mucho, que por muchísimo. cierto, ¿qué territorio entregó exactamente la ONU para el Estado de Israel? Pues era también aquí fueron insaciables. Entregó menos de lo que querían los judíos. Porque si es por ellos, vamos, es que hubieran metido a 1.300.000 palestinos, que eran los que había, en un cuchitril. Esa era su intención, que 1.300.000 palestinos se fueran a un rincón y se quedaran ahí, ¿no? Los judíos eran menos de la mitad de personas y querían casi todo el territorio. El plan de partición de ese territorio alargado, Sí, hay que ver el mapa. Sí, se ve el mapa, ¿no? El mapa de frente, el Mediterráneo a la izquierda, pues lo que queda entre el Líbano que está arriba y Egipto que está abajo. Bueno, pues el plan que presentaron los judíos a la ONU era 20.000 kilómetros cuadrados para ellos y 6.000 para los palestinos. Anda que repartieron, ¿eh? 20.000 para los judíos y 6.000 para los palestinos. Les dijeron por lo bajín y desde la ONU, hombre, se estáis pasando aquí de abusones, ¿no? Y al final lo que la ONU les regaló a los judíos fueron 14.500 kilómetros cuadrados y a los palestinos, insisto, que eran el doble de población, 11.823 kilómetros cuadrados. Jerusalén y Belén quedaron bajo control internacional. Y esto tampoco les gustó a los judíos, querían todo Jerusalén para ellos, ¿no? Bueno, el resumen de todo esto es que la guerra quedó servida, porque tras el expolio judío, pues ya no pararon, ¿no? Se propusieron echar a los palestinos y quedarse con todo lo que tenían previsto quedarse. Y en ello están desde entonces. Las víctimas acabaron convertidas en los peores verdugos. Eso sí, siempre en el nombre de Dios. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what have I got? Why am I alive anyway? Yeah, what have I got? Nobody can take away. Got my hair, got my Oye, Nieves, prepárate bien el tema de mañana, porque el jueves no tendremos. Me voy a Es que enmerar. el jueves juega España a las 8 y a partir de las 7 tenemos carrusel mundial ¿sí? aquí, sí, hombre. Sí, en el partido de balonmano tenemos, ¿no? No, fútbol, contra Japón, que está muy lejos, ya sabes. Venga, hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.